Estamos con el doctor Luciano López, a quien le damos la bienvenida a UCI Noticias. Doctor López, primero, ¿de qué delito se le acusa a Alan García por el cual ha calificado que hay una persecución política? Para que la gente lo tenga claro, porque hay una mezcla de muchas cosas, pero hay un tema puntual que es por el cual se pidió el impedimento de salida del país. Entiendo que es por delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Son delitos contra la administración pública generados pues en la administración que él dirigió como máximo funcionario del país. En ese escenario sí debe tenerse muy claro de que el expresidente García, la investigación recién estaba empezando. Lo que sucede es que es cierto que de acuerdo a una serie ya de jurisprudencia, por decirlo de alguna manera, de tribunales superiores de la Sala Penal Nacional, se ha permitido que se pueda dictar una medida de arraigo, una medida como el impedimento de salida, en la fase inicial de la investigación. Cuando estamos en la fase inicial de investigación... Que no es la preparatoria. Que no es la preparatoria, pero para que todos nos puedan entender... Instructiva, ¿no? Sí, en la parte inicial, se le llama incluso investigación preliminar o diligencia preliminar. Para que se entienda en castellano todos, es la parte inicial de una investigación. En la parte inicial de una investigación, legalmente, está impedido, está prohibido un pedido de prisión preventiva. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y que la ciudadanía lo sepa. No había riesgo de prisión preventiva. ¿Por qué? Porque estaban en la fase inicial de la investigación. Y entonces me dirán, pero entonces ¿por qué procede el impedimento de salida? Porque las salas penales nacionales en fase superior, o sea, segunda instancia, tienen antecedentes que sí permiten esa mínima medida de arraigo, pero no la prisión preventiva. Entonces, ¿había riesgo de prisión preventiva? No. Porque recién estaba empezando. Correcto. Entonces, ¿por qué se está investigando? Se le está investigando por delitos de corrupción de funcionarios. ¿Recién está empezando la investigación? Sí. Eso es lo que está sucediendo. Y ahí es donde viene lo curioso, ¿no? Porque desde el punto de vista abogadil, por decirlo de alguna manera, si mi cliente me da instrucciones a mí como abogado, que no hay ningún problema, que me investiguen como corresponde, yo como abogado estaré muy feliz porque entonces no tengo ningún problema. Y entonces me dice, oye, allánate al pedido del fiscal, vamos a hacer el tema del impedimento, porque yo más bien estoy feliz de estar en el Perú. Y yo voy y transmito eso a la corte, simplemente como una alegación, porque uno no es que se pueda allanar, eso técnicamente no es posible, pero sí es una alegación de defensa, ¿no? Claro, entonces, pero decía Alan García Ducía, sí, pues lo que se venía era la prisión preventiva, entiendo. En la fase ya de investigación preparatoria podía venir eso. Y pero lo que no tenía quería que concluir esto. Correcto. O sea, la investigación preliminar es la primera fase en la cual tú vas acopiando información para ver qué cosa es lo que encuentras. Una vez que termina tu investigación preliminar, tú recién puedes llevar el caso a una investigación preparatoria. O sea, que es la continuación cuando uno ya tiene un caso, para que todos nos puedan entender. Yo ya conseguí un caso, sí, ya conseguí un caso. Entonces, vas y lo llevas a una investigación preparatoria. Entonces, la verdad es una suposición que no sería, puede ser muy subjetivo, pero no es objetivo decir, sí, pero es que a mí de todas maneras me iban a pedir prisión preventiva. Tú lo puedes proyectar. Bueno, quienes ejercemos y litigamos podríamos proyectarlo, pero no iba a ser inmediato, por último. Claro. O sea, si la diligencia preliminar recién está empezando, ¿cómo vas a decir, bueno, pero es que me van a pedir de aquí a 18 meses? O sea, a ver, él ha seguido a detalle el proceso de Keiko Fujimori, ¿no? No, ni siquiera es proceso. La audiencia primero la detención. ¿Le hubieran podido pedir una detención como se la pidieron a Keiko Fujimori? ¿O no hay ninguna figura así? Muy interesante tu pregunta. En el caso de Keiko Fujimori, ella estuvo 36 meses de investigación preliminar, de las cuales por lo menos 2 años no lo tuvo en sus manos el fiscal José Domingo Pérez, por si acaso. El fiscal José Domingo Pérez ha tenido la investigación
el último año de los 36. Correcto, entonces ya había un proceso. Ya había. Cuando él estaba culminando su investigación preliminar, es que él pide la detención preliminar, que no es prisión preventiva, que es una figura que uno usa cuando tiene la certeza de que puede conseguir pruebas. Por eso es que, para que todos nos entiendan, esa detención fue por 10 días. ¿Recuerdas? Solamente Sí, fue por 10 días. así es. Lo cual te muestra que no es la prisión preventiva. En los 10 días, el fiscal cumplió su objetivo. Sí, cumplió su objetivo, porque si tú te das cuenta, las pruebas que presentaba en la prisión preventiva fueron conseguidas entre el 15 y el 16 de octubre. ¿Cuándo los detuvo? El día 10. Entonces, el chat La Botica, los testigos protegidos, los documentos encontrados en la casa de Vicente Silva Checa, todos se encontraron entre el 15 y el 16. Porque recuerda que estuvieron detenidos 7 días de los 10, porque la sala superior anuló el mandato. No lo revocó. Revocar es que te dice, no estoy de acuerdo, tú lo has dado mal. Lo que dijo fue, ¿sabes qué? Han habido vicios y tienes que volver a resolver, pero que no sea Concepción. Entonces, ¿eso podría ocurrir en el caso de García? Podría ser, depende de quién se encuentre, pero tú no lo sabes porque estás en la fase inicial de la investigación preliminar. No sabes con qué te vas a encontrar. ¿Y en qué queda esta investigación después de lo que ha pasado, después del pedido de asilo? Nadie ha seguido el proceso. Lo que pasa es que, a ver, podían ocurrir dos cosas. Cuando el expresidente se sustrae, porque eso es lo que ha pasado, se ha sustraído de la investigación e ingresa a una embajada, la razón por la cual el fiscal estaba pidiendo y pidió, de hecho, el impedimento de salida, y todos lo hemos escuchado al momento que ha oralizado, lo que él dijo es, yo voy a realizar una serie de diligencias probatorias en las que necesito la presencia del expresidente. Si el expresidente entonces se sustrae, la pregunta cae de madura, ¿no? ¿Y entonces se pueden realizar las diligencias probatorias? Bueno, la respuesta también cae de madura. No. Entonces, en realidad ha interrumpido el proceso. Ha interrumpido la diligencia preliminar. Entonces, si es astuta la jugada. No, es totalmente, totalmente. Y no solamente eso, sino que además ha calculado varias cosas que es importante. No fue una decisión entonces de madrugada, ¿cómo? La verdad, yo te digo una cosa, ha sido una maniobra que, si uno lo ve fría y objetivamente, ha sido una maniobra de claro entorpecimiento de la acción de la justicia. ¿Por qué? Porque él, no solamente públicamente ante los medios, sino manda a su abogado a la audiencia a decir, señor juez, nos allanamos. Díctenos, el juez incluso le dice, oye, pero esa figura no existe. Bueno, pero tómelo como alegación de defensa. No salían nosotros, los tweets, ¿no? Nosotros, no hay ningún problema, estamos felices de quedarnos en el Perú. Perfecto. Y en la noche se mete a la embajada. Eso, procesalmente, ¿qué cosa es? Distraer y mentir en juicio. ¿Correcto? Vamos a llamarlo con todas sus letras porque eso es así. Entonces, si tú lo sumas a que desde el punto de vista ya del derecho constitucional y del derecho internacional, te encuentras con lo siguiente. El Perú tiene un artículo que es de la Constitución, que es el artículo 36. ¿Qué cosa dice? Dice algo que para el tema del asilo de García en el Uruguay es gravísimo. Porque dice, el Estado reconoce el asilo político, acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante. En español, ¿qué significa? Que el Perú acepta que un Estado como el Uruguay califique a una persona como asilado. Y el asilo siempre, ¿por qué es? Por razones políticas. Esa es la diferencia con el refugio. Entonces, con esta cláusula, el Perú se estaría allanando de antemano al asilo que otorgue el Uruguay o cualquier Estado. El problema es que el caso de García, y por eso tu pregunta al inicio de esta entrevista es medular, ¿de qué se le acusa al expresidente García? Se le acusa de delitos de corrupción que no terminan siendo algo aislado, porque recuerda que está dentro de la matriz del caso Odebrecht. Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. O sea, entran por el caso de la conferencia, ¿no? La cual se defiende y dice, yo no sabía que eso era de la caja 2, y ahí pues le caería a muchos, le caería a los de IPI, le caería a muchísimos. Y en todo caso, ¿no?, sería materia de investigación porque recién estaba empezando. Pero cuando se hace la presentación, la exposición del fiscal, pum, sacan toda la otra lista de cosas, ¿no? Y empiezan a relacionarlo. Pero en un proceso judicial o una investigación fiscal, las responsabilidades políticas
no son vinculantes a las responsabilidades penales, ¿cierto? Exactamente, pero también acá tienes un detalle. Si un Estado como el Uruguay, que no es cualquiera, Acá literalmente soy abogado del diablo, o sea, abogado de Alan García. Sí, sí. Pero, a ver, si aquí el quid del asunto es persecución política y estás hablando de la matriz de Odebrecht, y la matriz de Odebrecht les alcanza a todos, al expresidente Toledo, que está en los Estados Unidos, Sí. Tienes a Susana Villarán, tienes a Ollanta Humala, que con esos fondos se ha financiado su campaña. Es decir, hay una serie de casos con relación a ese tema, incluso Keiko Fujimori también con el financiamiento de su campaña. Entonces, que tú hables de persecución política y un Estado como el Uruguay, que no es cualquiera en Sudamérica, te lo acepta, entonces el problema que vas a tener es que, como se diría en el lenguaje futbolero, para que todos nos entiendan, le ha metido agua a la cancha, pues. Porque entonces todos los que están jugando en esa cancha juegan en cancha mojada. Entonces todos van a poder decir, yo así no puedo jugar. Sí. Entonces, y Nostroza lo dijo, ¿no? Lógico, sí, pero si Nostroza se ha ido a España y en su estrategia lo primero que ha hecho es pisó suelo español y presentó un pedido de asilo. ¿Los hechos son diferentes? Sí, los hechos son diferentes. Pero al alegar persecución política te está diciendo que las instituciones del sistema de justicia están intervenidas. Entonces, esa situación, esa declaración es muy grave de cara a la credibilidad del sistema de justicia. Entonces, por eso es que lo que yo pienso es que en el caso de García, en realidad trasciende a su propio caso, porque te bombardea, te da un golpe en la línea de flotación de la credibilidad del sistema de justicia. Y valgan verdades, el caso de los audios de Cuellos Blancos, del caso Cuellos Blancos, te ha minado ya la credibilidad del sistema de una u otra forma, porque tienes un CNM suspendido, han tenido que ocurrir cambios en la Corte Suprema forzosos, hay un problema con el fiscal de la Nación, que en cualquier otra parte del mundo ese fiscal de la Nación hubiera dado un paso al costado. Entonces, todo eso, si uno mira la carta de García 1, porque ahora hay dos cartas, pero si uno mira la carta de García 1, esas 3 páginas, él usa todo eso. Él habla del cambio de la Corte Suprema, él dice que hay una guerra por copar la Fiscalía de la Nación, que está suspendida las funciones del CNM, pero no te explica por qué ha ocurrido todo eso. No es por una intervención del Ejecutivo, es por la sino crisis porque hay una crisis que se ha destapado por unos temas de corrupción que naturalmente tenían que haber devenido en este interín, y mientras tanto las instituciones tienen que seguir funcionando. Pero esas debilidades las ha usado. Por eso que lo que yo veo es, lamentablemente para todos, el caso García, si Uruguay le da el asilo, te golpea todos los casos. Claro, porque te vuelvo a repetir, pues, con esa metáfora, cuando se entiendan todos, es como meterle agua a la cancha y entonces cualquier equipo de fútbol que va a ir ahí va a decir, yo no voy a jugar así, pues. Entonces, y va a ser lo lógico. ¿Y por qué no puede jugar así? Porque lo ha dicho Uruguay. Entonces, es así tanto de sentido común. Entonces, es un grave problema en el que, la verdad hay que decirlo con todas sus letras, en el que nos ha metido el presidente García. Ahora, es improbable que no le den el asilo. Lo más probable, si estamos hablando del histórico de pedidos de asilo en Uruguay, y lo dijo acá. Tenemos la declaración de Michelini, él dijo, históricamente, Uruguay da el asilo. ¿Y sabes por qué? Sí. Porque hay otro detalle que es importante que la ciudadanía conozca. Cuando se dio la Convención sobre el Asilo Diplomático de Caracas, los estados tienen derechos a hacer reservas. ¿Ok? ¿Reservas qué cosa es? Reserva es como si tú y yo celebráramos un contrato y hay una serie de cláusulas y yo me pongo de acuerdo contigo para decir, ¿sabes qué? La cláusula 3, esa la vamos a dejar en suspenso para mí, ¿ya? Y tú me dices, ya, está bien, Luciano, perfecto. Eso es una reserva, para que se me entienda, porque el tratado es un contrato entre estados. Sí. El Uruguay hizo reserva del artículo 2 de la Convención. ¿Qué dice el artículo 2 de la Convención? Dice, todo estado tiene derecho a conseguir asilo. Y luego dice, pero no está obligado a otorgarlo ni a declarar por qué lo niega. Es decir, ningún estado está obligado a otorgar el asilo si es que otra persona se lo pide, porque es su derecho. Esa cláusula, Uruguay hizo reserva. ¿Y hizo reserva de qué frase? La frase que dice,
el gobierno del Uruguay hace reserva del artículo 2 en la parte que establece que la autoridad asilante en ningún caso está obligada a conceder asilo ni a declarar por quién lo niega. Es decir, ellos han hecho reserva de que ellos en realidad siempre pueden conceder asilo. A ver, vamos Entonces, a ver. eso es grave, sí, pues. Vamos a ver el byte de Rafael Michelini, senador y presidente de Nuevo Espacio, vicepresidente del partido de gobierno. El gobierno uruguayo, si ve una situación de injusticia, no va a temer en atender la situación de asilo, pero va a consultar con todas las fuerzas políticas uruguayas, pero va a resolver el gobierno uruguayo. A ver, vamos a ver el pantallazo. A ver. Ahí dice, ¿no? El gobierno uruguayo, si ve una situación de injusticia, no se va a negar y aceptará el asilo. Además, que dice que históricamente no niega asilo. ¿Cuál es el histórico de, bueno, habría que verlo, ¿no? Es la palabra del senador, ¿no? La cual no tengo por qué dudar. Pero prácticamente adelantó ya una opinión, ¿no? Lo que pasa es que por eso te comentaba, es que desde el momento en que se celebró la convención, Uruguay hizo reservas de ese derecho de los estados a no necesariamente conceder asilo. Él dijo, reserva sobre eso. O sea, yo en realidad siempre puedo conceder asilo. Por eso hace reserva, pues. Y eso está en la convención, para quienes sean curiosos, la convención está colgada en internet, en la página de la OEA, y puedes mirar que hizo reserva de ese tema. Los últimos asilos diplomáticos que ha conseguido Uruguay, bueno, en esos casos sí hay pues una persecución política porque son de oficiales del Estado venezolano. Son unos oficiales de la Armada, del Ejército, que ingresaron a la Embajada de Uruguay en Caracas. Y entonces el gobierno uruguayo les dio inmediatamente asilo. Pero es una situación diferente, no es la situación actual. ¿Qué es lo que puede pasar? Porque muchos se preguntan, y tú también lo comentabas al inicio de esta entrevista, muchos se preguntan, ¿el Estado peruano se puede negar a darle el salvoconducto? A ver, vamos por partes y cucharadas. Según la Convención de Caracas, en la que el Perú no ha hecho ninguna reserva, o sea, ha aceptado toda la convención, no como Uruguay, por ejemplo, que ha hecho reservas de algunos artículos, dice que cuando un Estado asilante, en este caso el uruguayo, da un asilo, el Estado territorial, en este caso seríamos nosotros, el Perú, estamos obligados a dar el salvoconducto. Es decir, de acuerdo con la convención, sí estamos obligados. La pregunta es, ¿pero el Perú puede negarse? Lo que pasa es que para que podamos responder esa pregunta, pongamos así de simple. Un tratado es un contrato, pues. Yo me puedo obligar contigo a hacer cosas. ¿Tú puedes incumplir el contrato? Sí. ¿Yo puedo incumplir el contrato? Sí. ¿Y qué pasa cuando tú y yo incumplimos el contrato? Vas a la corte, vas a un dirimento. Exactamente. Entonces, cuando los estados tienen conflicto por incumplimientos de obligaciones internacionales, se van a la Corte Internacional de la Haya. ¿Qué pasó en el caso de Aya-La-Torre? Que es, dicho sea de paso, el único caso en la jurisprudencia internacional de asilo. El caso de Aya-La-Torre es el único caso. Ahora, claro, los hechos del caso de Aya-La-Torre son totalmente diferentes a los del caso de Alan García, porque en el caso de Aya-La-Torre estábamos con una dictadura, que era la dictadura odriguista. Pese a eso, y todavía no estaba en ese momento en vigencia la Convención de Caracas. La Convención de Caracas fue muchos años después. En cambio, el caso de Haya fue el año 49 y 50. Entonces, definitivamente, ni por derecho ni por hecho es igual. Sin embargo, creo que en esas situaciones el Perú, como estamos viendo que en realidad trasciende al caso García porque te deslegitima el sistema de justicia, el Perú no se puede quedar con ese San Benito, pues. Porque te va entonces a expropiar el caso Toledo, te va a expropiar el caso Inostroza, te va a expropiar el caso Humala, te va a expropiar el caso de Keiko Fujimori, te va a expropiar cualquiera que tenga que ver con el sistema anticorrupción. Y estoy citando simplemente estos casos porque son los políticos más conocidos. Pero en realidad te está diciendo absolutamente todo ese sistema. Entonces, todo el sistema. El Perú no se puede quedar con ese San Benito, sería un tremendo error. El problema está que nosotros tenemos esta cláusula constitucional que dice que nosotros nos allanamos al asilo.
que Uruguay te lo pondría en una excepción preliminar en la Corte, porque le diría a la Corte, señores de la Corte, no sé por qué Perú me trae aquí si su Constitución dice que se allana mi asilo. No lo digo yo, dice su Constitución. Para evitar eso, el Perú va a tener que negociar, para mí, tendría que negociar con el Estado uruguayo, tener un acuerdo de solución de controversias para llevarlo a la Haya, para que no exista esa excepción preliminar. Pero tiene que llevarlo a la instancia internacional porque trasciende al caso García. Ese es mi punto de vista, y es lo que respondería a la pregunta si es que está obligado a dar el salvoconducto. Sí está obligado. ¿Puede no dárselo? Bueno, es que si no lo da es un incumplimiento de obligación internacional y tendría que llevarlo a un diferendo. Ok, vámonos a un corte porque quería hablar de otras cosas con usted, doctor López, no solo el tema de asilo. Vámonos a un corte comercial, nos enlazamos con el canal 3 de Vez Cable y seguimos con el doctor Luciano López. Además ya está también el secretario general del SUTEP, Alfonso Velázquez. Para todos los que nos siguen, ya regresamos en un minuto. ¿Quién le dijo que entre? Tras ingresar a un área prohibida, un joven estadounidense murió a manos de indígenas que habitan en la isla Sentinel Norte, en la India. La víctima falleció por el impacto de flechas. Derechito por donde vinieron. Chile expulsa a 31 colombianos con antecedentes delictivos. Se trata de personas que han cometido delitos asociados a drogas, robos con violencia y tenencia ilegal de armas. A tomar conciencia. Hallan ballena muerta con más de 1000 objetos de plástico en su estómago. Funcionarios de Indonesia hallaron botellas, bolsas, sandalias y cuerdas en el estómago de la ballena. Víctimas inocentes de la guerra. 85.000 niños menores de 5 años han muerto de hambre desde que se intensificó la guerra en Yemen. Hace casi 4 años, revela un informe de Save the Children. Alerta en Estados Unidos y Canadá. Piden no comer lechuga romana por un brote de E. coli que ha enfermado a más de 32 personas en Estados Unidos y 18 en Canadá. ¿Tienes alguna queja o denuncia? Infórmanos acerca del hecho. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 978-358-743. UCI Noticias. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en UCI Noticias. Le damos un saludo y un abrazo a todos los que se suman a este programa a través del canal 3 de Vez Cable, a través del canal 30 de Win TV, a través del canal 14, los 106.7 FM de Radio Fama. Nos están escuchando también en vivo a través de las redes sociales y en nuestra plataforma de streaming live.uci.p y también la plataforma de peruanos en el exterior de solotv.tv. Un abrazo a todos. Estamos con el doctor Luciano López. También vamos a conversar con Alfredo Velázquez, secretario general del SUTEP, y también vamos a hablar qué pasa con las tasas de interés. Estábamos hablando sobre el asilo del expresidente Alan García y ahora vamos a ver un informe de Diego Ocmin sobre la audiencia que el día de ayer se realizó por la acusación de lavado de activos al esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito. Solo por amor, decía. Mi crimen es haber amado. Es un poeta, Mark Vito. A ver, vamos a verlo. El juez Richard Concepción Carhuancho dispuso a dar su dictamen sobre el pedido de impedimento de salida de Mark Vito a través de una notificación. El Poder Judicial evaluó ayer el impedimento de salida del país contra Mark Vito,
esposo de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. El fiscal José Domingo Pérez realizó el pedido por presuntos aportes irregulares y su adquisición de inmuebles realizados en Chilca por más de 600.000 soles entre 2012 y 2015. Invertí en la tierra de mi esposa, de mis hijas, y ahora también es mi tierra. Si mi delito es de ser esposa de Keiko, condéname a la muerte. Pero si mi delito es ser lavador de activos, les digo, y ustedes lo saben, esto es falso. Bueno, doctor, ha rechazado las acusaciones Marc Vito, dice que esto es igual una persecución. Yo creo que Marc no tiene idea de lo que está pasando, ¿no?, en este país. Bueno, en realidad él tiene derecho a, como cualquier ciudadano que está en una investigación, a decir libremente lo que él considere conveniente. Claro que con argumentos sentimentales o afectivos los juicios no se ganan, ¿no? Entonces simplemente hay que sujetarse a desvirtuar los hechos que se están atribuyendo y punto. O sea, uno no puede, bueno, no es lo más conveniente a su defensa en todo caso. Si tu esposa está siendo acusada de ser la lideresa de una organización criminal, lo más probable es que en este proceso el cónyuge ha participado del lavado de activos de estos recursos en los cuales han sido recibidos presuntamente de manera ilegal. Al menos es lo que la lógica nos conduce, claro, ¿no? Claro. Pero en todo caso, los argumentos se discuten y se desbaratan con argumentos. Así es. Entonces, en realidad, flaco favor se hace él mismo, haciendo a lo mejor no siguiendo quizá los consejos de su defensa, porque dudo mucho que su defensa le haya aconsejado hablar de estas cuestiones sentimentales, salvo que él también esté pensando asilarse. Bueno, él es ciudadano norteamericano. Por si además, acaso. ¿no? Y entonces, o sea, y hay que tener muchísimo cuidado. Por eso es que lo que decía, el caso García trasciende a otras esferas, porque él podría hacer exactamente lo mismo. Recuerda que estamos con un pedido de impedimento de salida, y entonces estos argumentos sentimentales, si nosotros tuviésemos una corte con jurados, es decir, con ciudadanos, quizás una cosa así te pueda servir, ¿no? Pero no te sirve cuando tú tienes cortes de sistemas de justicia profesionales como el nuestro, que en donde hay una persona que decide que es un juez y que la verdad esos argumentos sentimentales poco les va a importar porque no son parte de una estrategia seria de defensa. Entonces, ya a estas alturas uno hasta se puede poner suspicaz y el propio juez hasta se puede poner suspicaz. Claro, el juez no va a poder dictar nada más allá de lo que el fiscal le pidió. Está vinculado a lo que le ha pedido el fiscal. Él puede conceder menos de lo que ha pedido el fiscal, pero no puede conceder más. Es decir, ¿quiere decir que entonces le puede dar prisión preventiva? No, no le puede dar. ¿Por qué? Porque el fiscal no se lo ha pedido. Pero el fiscal le ha pedido impedimento de salida por, no sé, 18 meses. Bueno, entonces el juez le puede dar arresto domiciliario, le puede dar... No, arresto domiciliario no, porque sería una medida más gravosa. Podría darle pues por 9 meses, por 6 meses, o a lo mejor simplemente no darle. O sea, nunca puede dar una medida más grave. Entonces ya uno se pone suspicaz, ¿no? Porque esos argumentos pues son realmente nada profesionales, ¿no? Y nada serios, ¿no? Bueno, yo le agradezco, doctor Luciano López, por la claridad. En 30 segundos, ¿qué le parece el allanamiento al estudio ORE? Me parece una medida desproporcionada. Me parece una medida desproporcionada porque si nosotros como abogados cometemos un delito, porque entiendo esa es la imputación en realidad, porque si uno como abogado extralimita sus funciones y entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que le atribuyen a este colega del estudio ORE? Que es haber comenzado a generar que los testigos cambien su versión. Eso no es una falta ética, eso es un delito. Pero a una persona que comete un delito se le comprende en la investigación, pues. Se le comprende en la investigación como investigado y se le retira de la defensa. Y entonces como investigado tú comienzas a generar una serie de medidas. Por eso es que me parece una medida desproporcionada y sobre todo desatinada.
¿Por qué desatinada? Porque tú no puedes mirar solamente dentro de los linderos de tu expediente. Lastimosamente tienes que mirar qué cosa es lo que también está pasando afuera y cómo va a impactar esto. Porque estamos con el caso García. Y está de por medio no el caso García, está de por medio la credibilidad del sistema. Tú no puedes echarle más gasolina a eso. Correcto. Por eso me parece desatinada y desproporcionada. Correcto. Muchas gracias, Al doctor contrario. Luciano López. Nos hemos quedado con algunas cosas en el tintero. Lo vamos a volver a Encantado. invitar. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos con el secretario general del SUTEP. ¿Por qué? Porque tenemos una movilización que han anunciado para el próximo 23. Es muy importante, no se han cumplido, al parecer, con el pliego de reclamos que se había comprometido el ministro de Educación con el SUTEP. Estamos en Vez Cable, nos ven en el cono norte, nos ven en el cono este, una gran cantidad de gente que nos escribe. Y un saludo también a Miguel Ángel Ferreira, que siempre está acá viendo, a Sarita, a toda la gente que ve UCI Noticias. Un saludo a todos y un agradecimiento siempre por su preferencia. Vámonos al corte y regresamos con el secretario general del SUTEP, Alfredo Velázquez.